el estudio de la glándula tiroides, pues recordemos que esta fue una de las primeras aplicaciones clínicas de los isótopos radioactivos. Muchos recuerdan o tienen presente la mamografía de tiroides, la relacionan con el yodo. Pues vamos a aprender por qué razón el yodo cumple un papel muy importante, en especial en este estudio. También podemos ver cómo, lo que decía ahorita, cómo la glándula tiroides pues, tiene la mayor cantidad de yodo que nosotros ingerimos y es necesario pues, para la síntesis de la misma hormona tiroidea. Y también, pues por lo mismo, pues tiene una mayor captación de yodo. Y en 1940 pues se utilizó por primera vez el yodo 131 en un tratamiento para hipertiroidismo. Entonces, pues esto es como una introducción breve. Bueno, entonces recordemos que la glándula tiroidea tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo. Está situado por debajo del cartílago tiroideo y hasta el sexto anillo traqueal. Es donde tiene unas vesículas y unos folículos. En los folículos es donde normalmente se almacena la hormona tiroidea hasta el momento que pues ya va por el torrente sanguíneo. Y pues por la parte posterior de la glándula tiroidea encontramos las 4 glándulas paratiroides, que son básicamente como unas lentejitas. Los lóbulos miden más o menos 4 centímetros cada una, pero a veces el lóbulo derecho es más grande que el izquierdo. Tiene su forma de mariposa, por lo que aquí en la mitad tiene una parte que se llama istmo, que es el que mantiene así que pues se vea su forma como de mariposa. Y sí. Bueno, ¿cómo se produce la hormona tiroidea? Entonces, esta hormona, como decía anteriormente, nuestro cuerpo la produce normalmente y es mediante la hipófisis. La hipófisis se encarga de producir T4 o tironina. Y pues para formar esta hormona pues se necesita yodo y aminoácidos que pues consumimos normalmente en los alimentos. La única fuente que tiene el cuerpo de tener este yodo pues es ingerido mediante la dieta. Encontré un dato interesante que en algunos países del mundo el terreno no contiene tanto yodo y por eso muchas personas no sé en qué lugares, pero muchas personas empiezan a sufrir, en este caso los niños mayormente, de problemas de hipotiroidismo. El 98% pues, del yodo que aporta nuestro organismo se absorbe pues, en la glándula tiroides. Y pues algo así como recordando, siempre tenemos los 4 radicales yodo, que es lo que produce la hipófisis. La tiroxina, la tiroglobulina se encarga de arrancar un radical yodo, que es la desyodotización, y pues lo lleva alguna célula diana, célula pues cualquiera, la lleva para poder seguir los procesos los procesos funcionales que tiene el cuerpo. Pero entonces ahí donde nosotros nos alimentamos nuevamente con yodo y otra vez se tiene que formar la cadena de 4 radicales yodo. Entonces para esto se necesita que pues siempre haya un buen consumo de yodo y vamos a ver más adelante qué pasa cuando una persona no consume yodo, qué pasa cuando ya consume ya hay una gran cantidad de yodo en el cuerpo, pero pues más o menos así es como se produce la hormona. Bueno, las indicaciones está indicado para verificar nódulos fríos, nódulos calientes, nódulos isocaptantes, el bocio difuso multinodular, el diagnóstico de hipotiroidismo congénito o ectopias. Este es cuando la tiroides cuando es un embrión se ubica en un lugar donde generalmente no debe estar, o en la genética, pues como ya sabemos que es cuando un paciente o un bebé nace sin tiroides. El estudio de los nódulos tiroideos, diagnóstico de hipertiroidismo, estudios de masas cervicales y pues el control postcirugía o de post-radioyodo. Hay situaciones que disminuyen la captación de yodo. Entonces, entre uno de esos, pues antes de realizar este procedimiento, tenemos que, aunque ahorita lo vamos a ver en parte lo que tiene que hacer el paciente antes del tratamiento, pero el paciente tiene que suspender por completo
tratamientos con T3 y T4, más o menos entre 4 a 5 semanas. Y también medicamentos de aporte exógeno de yodo. Entonces encontramos, por ejemplo, los medicamentos para expectorantes o antiparasitarios. ¿Por qué medicamentos expectorantes? Porque algunos de estos están a base de yodo. También encontramos antisépticos, pomadas con yodo, suplementos de alimentos como yodofluoresceina, y también, por ejemplo, que esto se usa para dar colorante a algunos alimentos. Entonces, estas son algunas que disminuyen la captación. También estudios radiológicos yodados que se haya realizado con contraste el paciente, pacientes que tienen insuficiencia renal, también cardíaca congestiva, por ejemplo también algunos medicamentos que contienen yodo, pero pues se han utilizados para otros fines, como la penicilina, y patologías pues provocadoras de hipotiroidismo. Como ya decía Stephanie, cuando hay falta en la dieta de yodo o pérdida excesiva de yodo, o en el embarazo, patologías provocadoras del hipertiroidismo, como es el síndrome de Graves, la tiroiditis y los adenomas tóxicos. Y los medicamentos con litio también disminuyen la síntesis y la liberación de la hormona tiroidea. Ahora vamos a ver el protocolo. Entonces, Para tiroides. este es de tiroides, protocolo de tiroides. Entonces, en el protocolo de tiroides se usa con tecnesio 99. Entonces se usa en colimador, se puede usar en pinhole, que magnifica la imagen sin distorsionarla, o el ELA, que es un colimador de baja energía pero con mediana resolución, una ventana del 20%, centrada en 140 kiloelectronvoltios, una matriz de 256. Entonces el paciente debe estar boca arriba con hiperextensión del cuello, y aquí es importante que el paciente esté, o sea, los detectores estén lo más cerca que se pueda al paciente. ¿Eso es para qué? Para que las kilocuentas el detector las identifique más rápido y sea más fácil y más rápido que se adquiera la imagen. El tiempo, entonces, se inyecta y más o menos entre 15 a 20 minutos post inyección se toma la primera imagen. Entonces, la primera es, normalmente se necesita hacer una imagen anterior, pero hay unos casos en los que se usan las oblicuas izquierda y derecha a 45 grados. Entonces, el primer tiempo de adquisición son de 4 a 5 minutos, más o menos se deben obtener entre 200 y 250 kilocuentas para esa imagen. Y pues, ¿por qué anterior? Porque recordemos que la tiroides va anterior. Y anterior. Siempre el detector de anterior va pues a tener más obtención de kilocuentas, por lo que está más cerca de la tiroides que el detector. ¿El radiofármaco? Entonces lo que decía Kelly ahorita, ¿no? De que tiene que estar los detectores bien cerquita al paciente para que alcance a adquirir más kilocuentas, porque esto se mide en kilocuentas, es lo que queremos ver nosotros, ¿no? Las kilocuentas, por ejemplo, lo que decía ahorita de 200 a 250, en otros libros encontramos que decía 400, 350, pero pues en la mayoría que vemos tenemos 200, 250 kilocuentas. El radiofármaco que se utiliza. Se usa el tecnesio 99. No, es que pues para el Sestamibi. Este para la paratiroides. Pero el Sestamibi es para tiroides y pertecnetato de sodio o tecnesio 99 para la tiroides. Pero todo va a ser de tecnesio 99, solamente que pues el fármaco que se va a usar, el fármaco es o sea, tecnesio o pertecnetato de sodio se utiliza para la tiroides. Y con Sestamibi para la paratiroides. Paratiroides. Sí, para que no es que se nos fue lo que será. Creo que esa diapositiva está como metida entre la tiroides, no sé. Sí, no sé por qué no se nos metió ahí, yo creo. Pero no está así, está bien.
Pues lo que decíamos ahorita, se inyecta el vía intravenosa, se inyecta en la vena, pues de una vez se empieza a, aunque sí está metida. Sí, porque era la otra. Para la tiroides es importante que, pues la importancia de lo que nos decía la vez pasada el profe, que la dosis no se infiltre, porque, por ejemplo, una imagen que dura 2 minutos puede durar hasta 10 minutos en la adquisición de las kilocuentas, porque pues se queda ahí la dosis en el brazo y no va hasta el órgano blanco. La dosis entonces 5 milicurios adulto, y por niño, pues lo que nosotros encontramos fue que, digamos, si un niño tiene 1 año se le administra 1 milicurio y así sucesivamente, 2 años, 2 milicurios, eso. Tiene 7. 7 milicurios. O sea, más que al adulto. No, pues llega eso fue hasta, lo que encontramos, pero creo que llega encontramos hasta también de cierta que si edad. tiene menos de 1 año se le administra 0,5. Pero entonces tú inyectas la dosis y arrancas las imágenes cuando. a los 20 La Tiroides. tiroides a los 15 a Tiroides. 20 minutos, pero la pared no. Ya la pretiroides es otro protocolo. Y pues intravenoso. Estas son unas imágenes de nódulo caliente y nódulo frío. El nódulo frío es hipocaptante y el nódulo caliente es hipercaptante. De ahorita pues vamos a mostrar otras imágenes. Por ejemplo, esta, vimos una hiperplasia difusa. Esta es la normal, o sea, sí tendríamos que ver nuestra tiroides normal. Pero cuando hay una hiperplasia, pues se va a ver más aumentada el nódulo frío y el nódulo funcionante caliente. No recuerdo muy bien cuál de estos nódulos es el que, no sé, creo que estoy casi segura que es el frío, el que nos puede indicar si hay cáncer de tiroides. Sí, cuando se ve una lesión que es compatible, es decir, ustedes deberían ver la mariposa, pero vamos a suponer que hay una parte en la que no capta la dosis, vamos a decir la inferior izquierda, vamos a decir que el lóbulo inferior, ¿sí? Del lóbulo, la parte inferior, no se ve que capta. No. Eso es normalmente de mal pronóstico. Si capta tecnesio, es decir, podría decir, no siempre, no es una regla, pero que es más benigno. Pero si no capta, es más proclive a ser maligno. O también en algunos casos, al contrario, hay una hipercaptación en un solo lóbulo y quiere decir que son nódulos tóxicos que atraen toda la dosis de tiroides y pues digamos todo el yodo y toda la hormona se la está como atrapando solo una parte del lóbulo. Bueno, entonces vamos a ver el protocolo de una gammagrafía por yodoterapia. Entonces también se realiza esta gammagrafía, pues como ya vimos, con yodo 131. ¿Cuál es la preparación? Pues el paciente también tiene que suprimir por completo todos los medicamentos que puedan interferir con la captación de este radionúcleo. También pues deben estar en ayunas. Nuestro Para paciente este sí debe estar en ayunas. Para el de tiroides no hay necesidad. ¿Cuánto se va a inyectar? De 100 a 400 milicurios de yodo 131. Entonces recordar siempre que el yodo 131 se va a hacer o por vía oral en unas capsulitas o también pues ya en una solución. O Pues, en algunos casos también el médico nuclear es el que indica qué dosis va a usar el paciente. A veces son entre 3 milicurios y pueden ser hasta 100 milicurios de y esta yodoterapia la envían porque nuestro paciente puede tener una hipertiroides. Sí, es Hipertiroidismo. 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 Bueno, tiene un hipertiroidismo, no lo envían también, o después de una cirugía, que hayan quedado rastros de tiroides, que hayan quedado rastros, entonces pues se nos envían esto. La instrumentación puede ser de colimador, también Pijol o LEA. La ventana 20% inferior es entrada 159 kilovoltios, la matriz 256 por 256 y el tiempo de espera es de 6 a 24 horas. En algunos centros, pues nuestro paciente tiene pues la mayoría no tienen una sala especial para ellos, para realizarles este protocolo. Entonces se les administra el medicamento, se les lleva a esa sala durante el tiempo que pues lo pida el médico. Esta sala siempre está ambientada porque es especial para ellos y a veces duran pues un día completo o algunos días, o a veces envían el paciente a la casa. Pero También. el paciente debe estar en aislamiento Total. Tengo una pregunta. Protocolo para la obtención de imagen de gammagrafía con yodo 131. ¿Sí? Esa es esa diapositiva que tú tienes ahí. Sí. Tengo una pregunta. Si yo, por ejemplo, le voy a hacer a mi paciente una dosis, le voy a dar una dosis para hacer una imagen de una gammagrafía
Estoy hablando de que es una imagen diagnóstica, ¿sí? Es la imagen. O estoy hablando de terapia, No, Terapia. esta es terapia. es terapia. Es terapia única. Entonces tengo una pregunta. Allá dice colimador pinhole o LEAP. ¿Sí? ¿Qué significa LEAP? L-E-A-P. Pero has dicho ahorita, baja energía es low energy, es lo que significa eso, y AP significa all purpose, es decir, todo propósito, ¿sí? Pero si tú estás dándole al paciente yodo, ¿cuál es el fotopico del yodo? ¿Cuál es la energía del yodo? 140 es la tecnicia. O sea que si ustedes le dan yodo a un paciente, pueden hacer la imagen con el colimador de tecnecio. No. ¿Se acuerdan de eso? Que habíamos visto que hay colimadores de baja, de media y de alta energía. El yodo en ese orden de ideas es de media, de baja o de alta energía. Ya. De alta, o sea que ese colimador LEAP no te sirve. El pinhole. Tampoco, porque el pinhole es de baja energía. Es sí. para bajas energías. Entonces ahí tú dices que tienes la ventana del 20% o inferior centrada en 159 keV. Tiene que estar centrada en el pico energético que tenga ese isótopo que tú estás usando. Entonces deberías tener el fotopico centrado en la emisión gamma del yodo, porque el yodo emite dos tipos de Una para radiación, terapia y ¿recuerda? una para... Gamma y beta, que es la que hace la terapia. Tú estás haciendo una terapia, pero igual le vas a hacer una imagen. Y para hacer la imagen, te aprovechas de la emisión gamma únicamente, no de la beta. ¿Y la gamma cuánto es? 364 kiloelectrovoltios. Entonces deberías tener la ventana centrada en un 20% de tolerancia en 364 keV. El colimador pinhole no te sirve, debería ser un colimador de alta energía, ¿sí o no? Porque de alta es por encima de los 300 kiloelectrovoltios. ¿Sí? El tiempo de espera, tú le das al paciente, ahí dice que de 6 a 24 horas. Normalmente una imagen de un rastreo posterapia se hace a los 8 días. ¿El periodo de semidesintegración del yodo de cuánto es? 8 días. Más o menos a la semana tú puedes hacer la imagen. ¿Listo? Ahora, para una terapia, tú puedes dar, cuando das una dosis de 3 milicuries de yodo, esa dosis normalmente es para un rastreo, es para hacer una imagen. No es terapéutica, sino meramente la imagen. 400 milicuries yo nunca he visto, esa dosis es muy alta. Hasta 300 o 250 milicuries, cuando es un cáncer de tiroides que ya tiene metástasis ganglionar, pulmonar y cerebral. O sea, cuando ya Es está que aquí ahí está, habían, lo que nosotros leímos eran en varios digamos que depende. y Pero dependía. vamos a suponer que es cáncer de tiroides. Lo normal es cáncer. Tienes un paciente que tiene un cáncer de tiroides, sin, digamos que su clasificación TNM negativa, no tiene metástasis, no tiene nada. O sea, es un cáncer bien encapsuladito ahí en la glándula tiroides. Normalmente, ¿cuál es el primer tratamiento? Tiroidectomía. Pero tú decías, cuando hay remanentes de tejido tiroideo, el problema con la tiroides no es la mortalidad, sino la incidencia. Vuelve y recae el paciente, hace recaídas muy sencillas. Entonces, lo que el cirujano no quita visualmente, pueden quedar células. Entonces, ahí entra el yodo. ¿Qué tanto yodo? Depende. ¿Cómo está la tiroglobulina del paciente? ¿Tenía metástasis ganglionar? ¿Ya tenía metástasis pulmonar? ¿Tenía metástasis cerebral? Pues a medida que es más grave el esquema de ese paciente, la dosis de yodo será más alta o más baja, dependiendo cómo esté ese paciente. ¿Listo? 400 milicuries es excesiva, es muy alta. Yo nunca la he visto, pero en la bibliografía seguramente que ustedes encontraron, puede que esté cuando es un paciente que ya está muy comprometido. ¿Listo? Sí, porque nosotros encontramos que era de 3 a 100. De 3 De a 3 100. a 100. A 100. ¿No? A veces hay mayores, por ejemplo. Sí, pero que dependía como del depende paciente y de del lo tipo que de paciente. el médico nuclear vea para poder generar la cápsula que se le va a Ese paciente normalmente antes de una terapia tiene una consulta en medicina nuclear, porque endocrinología o cirugía de cabeza y cuello dice, te van a hacer recaída. Se va para medicina nuclear lo revisa, le hace una consulta, le ve estudios, gamografía, laboratorios y todo lo que se imagina. Y ahí estima la dosis que se le va a dar al paciente. Depende de la condición del paciente. ¿Listo? Entonces ahí únicamente el colimador es de alta energía. ¿Listo? Y la imagen se hace normalmente a la semana, cuando es una dosis de 30 milículos hacia arriba, que debería estar en aislamiento radiactivo. Entonces, Sí. cuando es de 30 para abajo, tú le puedes dar la cápsula y se va. La imagen normalmente no se la hace. Y hasta Estaría en el estómago la dosis. que el paciente tiene que tener sus propios implementos de aseo, de su propia
plato, cuchara, todo, o sea, está totalmente el propio, si puede tener acceso a un baño único también, si está en este caso en la casa y si está en la clínica, en algunos sitios, pues ellos sí le tienen todo aislado. Como si estuviera hospitalizado. Como si estuviera hospitalizado. Listo. Estos son algunos alimentos que no puede consumir un paciente que está en tratamiento de yodoterapia. Son muchos, o sea, en realidad el paciente tiene que tener una dieta pues muy estricta durante este tratamiento. Por ejemplo, no puede comer huevos, mariscos, pescados, mayonesa, mostaza, porque todo esto tiene flúor. Pero al final lo que nos importa que es que lo suspendan para que el yodo se fije adecuadamente en la tiroides. No compita contra nada, sino que la tiroides lo coge todo. De una vez para que pueda ser pues, efectivo el procedimiento. Sí, ella no influencia, sí, es algo orgánico. Estas son algunas imágenes. Entonces, esta imagen aquí nos muestra pues que hizo la hipercaptación del intestino, por lo que el yodo, la dosis inicial se va al intestino. ¿Cuál es el mecanismo? Todo el yodo que no se incorpore se va en la orina, Sí, en la materia fecal eliminación. y también la saliva. Entonces, ese paciente, por ejemplo, ese es un rastreo que no lo sé, pero puede que se lo hayan hecho, les voy a poner a los 5 días. Todavía hay mucha captación o distribución intestinal, pero eso es fisiológico, es decir, eso es normal. Eso También hace parte de su ruta de encontramos eliminación. que, digamos, como tú dices, lo de la saliva, que antes de la primera toma de la primera imagen, los hacen tomar un vaso de agua para que esté limpia como esta zona y no pues vaya a tener como artefactos la imagen. ¿Se fue la luz? Bueno, entonces ahora es el recuento ahora vamos a hablar de la paratiroides. Entonces, de las 4 lentejitas que hablaba Kelly, de esas 4 glándulas que se derivan en esta bolsa pues que se origina del mesodermo, hay una superior derecha, inferior izquierda y superior izquierda. Pues estas glándulas se desarrollan en la 7ª semana de gestación y pues vamos a ver por qué envían una mamografía de paratiroides. La función de la paratiroides pues es interesante porque ella nos ayuda a controlar los niveles de calcio y fósforo en la sangre. Entonces, ¿qué hace la paratiroides? Nosotros también pues con los alimentos que consumimos, consumimos entre ellos calcio. Y lo que hace la paratiroides es cuando esos niveles de calcio, llevar esos niveles de calcio como que los distribuye y los manda de una vez donde tienen que actuar, por ejemplo al esqueleto, a los riñones, al intestino, para poder restablecer pues, los iones de calcio a un nivel normal. La paratiroides también estimula las siguientes funciones, como pues, la liberación de calcio mediante el torrente sanguíneo a los huesos, la absorción de calcio por los alimentos, que pues, en el intestino es allí donde ocurre la absorción de estos alimentos. Entonces la paratiroides nos ayuda a coger ese calcio y llevarlo donde tiene que estar. También la conservación del calcio en los riñones y pues estimula todas estas células de los riñones pues para que no se queden allí el calcio, sino más bien vayan al lugar que es indicado. Digamos, todo esto se hace de manera pues funcional del cuerpo y cuando pues al paciente se le da calcio para que pueda tomarlo, por lo que pues ya no va a tener el órgano donde, por lo que decía Stephanie, donde se acumula y donde se libera el calcio. Y pues estos pacientes son más propensos a sufrir de osteoporosis y demás, por lo que pues, ya no tienen su y la glándula envejece. Entonces un paciente cuando ya cumple cierta edad, al igual que todo nuestro cuerpo, pues va envejeciendo, la paratiroides también, entonces no va a captar de la misma manera el calcio. Entonces no vale darle a un paciente que tiene osteoporosis mucho calcio, porque ya la paratiroides no va a poder ayudar a distribuirlo donde debe ser, sino si el paciente se va a enfermar de los riñones, va a empezar a tener escálculos, entonces no vale, o sea, sí sirve el calcio hasta cierto punto, pero ya cuando la paratiroides no nos funciona, ya no es la misma absorción de calcio y por eso, como decía Kelly ahorita, un paciente ya, pues la osteoporosis por eso no tiene cura, porque ya no tiene cura para poder llevar
calcio. Las indicaciones. Listo, entonces, primero la aparatura. Las indicaciones, pues la hipercalcemia es el aumento de calcio en nuestro cuerpo. Entonces envían esta gamografía para estos pacientes también. Por ejemplo, si hay una hipercalcemia leve o asintomática o se asocia a alguna malignidad. Por ejemplo, si hay pacientes que tienen hiperparatiroidismo bioquímico. También hay pacientes que son muy obesos, que tienen problemas de columna cervical, de cuello corto y se sospecha que tienen hipertiroidismo, también se les envía. También pacientes que tienen lesiones palpables, lesiones tiroideas, también les envían esta. Y pacientes que no pueden, por ejemplo, ser sometidos a anestesias prolongadas. También miramos una enfermedad que se produce, ¿cuál era? La de los niños. Se me olvidó la enfermedad que le da a los niños porque las mamás no consumen suficiente yodo. Esa era ahorita la voy a buscar, esa la tengo. Entonces hay una enfermedad que, pues, bueno, en la anterior se produce en los bebés porque las mamás no consumen suficiente yodo. Entonces también a estos niños se les no segregan la hormona, a veces nacen sin ella porque puede pasar. Entonces también en lo anterior iba indicado esto. Entonces esas son las indicaciones que envían una gamografía del paratiroides. Entonces, para este examen debe tener un reporte del examen de la PTH, que es el que calcula el nivel de hipertiroidismo que tiene el paciente. Debe disponer de 2 días para la toma del examen, uno de 3 horas más o menos y el otro de media hora. Entonces, estas dos son como que se unen. Entonces, para realizar una gamografía de tiroides, los dos son más o menos por decirlo así, un protocolo, ¿no? Un solo protocolo. Entonces, si tiene imágenes de gamografía de paratiroides, debe tomarse después una de tiroides. Y pues obviamente si no tiene tiroides, pues es una sola fase y no necesitaría. Cretinismo se llama la enfermedad. Cretinismo. Digamos, también aquí lo que dice es importante. Para esto también es importante la suspensión de las hormonas tiroideas en cápsula que pues normalmente toman las personas que sufren de la tiroides, pero en algunos casos con autorización del médico nuclear no es necesario suspenderlas. Bueno, entre los materiales sí encontramos el Cestamivir, aquí sí ya está el Vivi, o el tetrofosfin también, en una dosis estándar de 25 milicurios en adultos y la vía intravenosa. ¿Me vuelves para escribirlo, por favor? Cestamivir, sí. Gracias. Bueno, entonces para la toma de este examen es parecido al de la tiroides. También un paciente acostado boca arriba, con el cuello en hiperextensión. Lo diferente de la tiroides es que el paciente se debe inyectar de acostado, porque prácticamente tiene que ser una imagen ahí inmediata. Y igualmente las mismas proyecciones y entonces se toma la primera imagen 5 minutos estática y el que debe durar 20 minutos. Entonces vamos a ver el protocolo de... Lo que les estaba diciendo ahorita, entre más pegaditos los detectores, pues es más, adquieren la imagen mucho más rápido y es una imagen más limpia y como con mayor calidad. Entre más lejos esté el detector es una imagen con menos calidad. Bueno, aquí más que todo nos dice pues identificar los documentos del paciente, día, hora de la cita, el examen, pues tener los correctos, ¿no? Del paciente correcto, el examen correcto. También recordemos, como decía aquel, que se debe inyectar en el
tiroides sí ya tiene un protocolo un poquito más largo. Entonces, primero, como dijo Kelly, se inyecta el radiofármaco, como vimos el Cestamivir, de una vez vamos a tomar, en la perfusión se va a tomar, pues dice que 30 imágenes, dice la escritura, pero es una imagen cada 60 segundos, entonces se empieza a tomar de una vez empezamos a tomar la imagen, que se llama la perfusión, son dinámicas porque pues está entrando el radiofármaco en el cuerpo. A los 30 minutos vamos a hacer una imagen estática, entonces quieto el paciente, y ya a los 60 minutos a la hora vamos a hacer el proceso de sustracción. ¿Qué es sustracción? Entonces, como bien me explicaron, el proceso de sustracción, vamos a realizar otra imagen estática, pero que estoy buscando que, como yo le apliqué a mi paciente, en este caso le apliqué tecnesio, recordemos que con el de tiroides yo le apliqué, tecnesio, pero... Cestamivir. Para tiroides. Hiperteneato. Estoy buscando hipertenetacto. Es que se me olvida. Entonces, lo que hago, esta se hace si es en un solo día. Vayamos primero si es solo día. Entonces le hago el proceso de sustracción, después a los 120 minutos hago una imagen estática, un espectro. A mi paciente tengo que hacerle un espectro. Entonces, recordemos que es un CT un TC con medicina nuclear, y a las 2 horas le realizo una gamografía de tiroides. Entonces, con el proceso de sustracción yo quiero decirle a mi equipo, yo le digo prácticamente al equipo, el solito lo va a hacer, yo no tengo que intervenir, el solito realiza la sustracción, y es que quita el tecnesio de la primera imagen. Entonces, cuando yo le hago la imagen estática, le quita ese tecnesio para saber, se me olvidó, voy bien, le quita el tecnesio de mi primera imagen, porque recordemos que ya había sacado una estática. Entonces yo vuelvo a sacar otra imagen, la sobrepongo, o sea, coloco la misma imagen de tiroides, digamos la primera imagen, esta es la primera, y yo le voy a colocar otra, el mismo equipo me va a hacer otra imagen de paratiroides, pero la va a superponer, o sea, va a ir encima de esta, pero él me va a arrancar todo el tecnesio que tenga la anterior. Entonces me va a quitar el radiofármaco para yo poder ver si queda algo pegado, y si queda algo de la anterior imagen, es que la persona tiene un adenoma, si queda un poquitico. Entonces lo que hace la sustracción es borrarme el tecnesio, borrar un radiofármaco anterior. Él solito lo va a hacer, o sea, yo no tengo necesidad, solamente se le coloca la indicación al equipo, y ya pues ya se hace la imagen estática en SPECT y una gamografía de tiroides posterior. Hay ciertos lugares que hacen 2 días, protocolos de 2 días o protocolos hasta de 8 días, puede pasar. Entonces en el primer día pues una gamografía de paratiroides normal, y ya el segundo día la gamografía de tiroides, pero haciendo el proceso de sustracción. Hay lugares que les marcan a los pacientes, entonces les hacen una marca en la nariz, una marca acá y otra marca acá abajito, para saber en qué lugar indicado fue que yo tomé la primera gamografía. Ustedes tienen que recordar, o nosotros tenemos que recordar cómo coloqué al paciente, porque tiene que ser exacto. O sea, si yo coloqué a mi paciente así, tiene que ser así. Si en la segunda fue así de lado, no me va a hacer la sustracción como es. Entonces la sustracción es para poder saber si tiene un adenoma paratiroideo. Y pues se debe tener en cuenta que lo que decía acá, lo que decía ahorita yo, de que tiene que quedar exactamente en la misma posición el paciente, por eso colocan marquillas. Y pues ya la superposición que hace el equipo. Ya vamos a mostrarles una imagen más o menos para entender de cómo... Aquí está una imagen que está en TAC, medicina nuclear, y la fusión de las dos de una... es importante, digamos, en la paratiroides, que en la imagen salga una parte del corazón para que el médico nuclear se cerciore de que sí fue Cestamivir lo que se le administró al paciente, por lo que ya sabemos en las anteriores exposiciones que el Cestamivir se usa en cardiología también, y es una parte importante que digamos así, pero sin colocar el hígado, solamente una parte del corazón, cosa de que se vea como la circulación y sea pues en la imagen
hipercaptante también ahí en esa parte para saber que sí se está midiendo lo que se le administra al Y paciente. también hay una captación en las glándulas salivales porque el tecnecio siempre se va a adherir a la saliva. Siempre Como decía ustedes, el profe. como decía el profe, entonces siempre se va a ver una imagen y pues esto no es que esté algo mal, sino que el tecnecio siempre va a estar ahí. Entonces, por eso se toma el vasito con agua. Esa es la Esa es una de nuestras preguntas. Entonces, por ejemplo, esas son las posiciones más que todo anterior y las oblicuas. Y pues en algunos lugares piden que sea el MIP solamente con las imágenes de medicina nuclear para Tengo una pregunta solo por curiosidad. ¿Esas imágenes de dónde las son reales. Sí, yo sé. pero- De una De compañera. una amiga. Ah, ok. ¿De un centro de medicina Sí. nuclear? Ok, entiendo. Entonces, así es como se les va Pues a para ver el entonces equipo. este era lo que les estaba Ujú. mostrando, entonces él gira por lo que pues hizo agitar. Ahora sí. Esto es lo que les decía de la sustracción digital, bueno, más que todo como lo de la índice de atrapamiento. Entonces, se coloca el ROIS, que recordemos que es de marcar nuestro sitio de interés, y el mismo pues, nos va a decir cuántos milímetros está en nuestra glándula. Leímos que de 3.5 a 4.5, pues como que sí puede haber una hiperplasia o algún problema en la tiroides. Cuando yo coloco mi otra imagen, ella misma pues va a borrar ese exceso de tecnecio y ella va a captar lo que queda ahí es porque pues, hay un problema. Entonces, este es cómo se toma el ROIS en una gamografía de tiroides. Y digamos, el otro, como este lo vamos a dibujar nosotros en Ujú. muchos lugares para poder hacer pues el índice de atrapamiento, el otro se hace más o menos, si el paciente está aquí, se dibuja hacia el hombro, cosa de que no tenga que ver ninguna parte de la tiroides para que él como que haga la superposición de la imagen. Una pregunta. Esa imagen se utiliza para hacer el cálculo de atrapamiento de actividad en la tiroides. Ese es el procesamiento de Sí. la imagen de tiroides. Esa No es de sustracción, No, sino era esta como no para es de- explicar. Esta es tiroides. Sí, Esta sí, es la de tiroides. gamografía de tiroides. Sino que es para explicar cómo, Como para explicar, cómo vamos a se Pero hacía. es decir, esto no es para tiroides. No, es para tiroides. 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 ¿Listo? O sea, la primera que vimos. ¿Listo? Es de tiroides. Sí. Y esta también es de tiroides. Entonces también lo del índice de atrapamiento, pues como dijimos ahorita, las glándulas salivales pues tienden a tener una captación del tecnecio, pero pues ahí vemos la posición anterior de cómo se ve. Y ahí pues, bueno, lo de la superposición, esa imagen si no la No, colocamos. es grande bien. Sí, ¿te acuerdas que yo te la mostré? Pero no es así, no la coloqué. Pero pues más o menos era que estaba la tiroides y ya abajo se encontraba un dibujito con la otra parte de como una tiroides, pero en otra parte del cuerpo y se pone encima de ella. Pero profesor, va a explicar mejor porque es que esa... Este proceso que están mostrando acá, ustedes lo que hacen es que le hacen un rollo a la tiroides. Este también ese que tú me dices de acá también es para tiroides. ¿Para tiroides? Es para la tiroides, sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes hacen la imagen. Ustedes necesitan saber cuánto es el índice de atrapamiento de esta glándula y desde ese punto de vista estimar el grado de funcionabilidad de la tiroides. O sea, o está alta o está baja. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Yo le hago un ROI. Yo tengo que saber, ese ROI me va a decir, ahí hay 1500 cuentas, 2000, 10.000, 20.000, las que sean. ¿Listo? Pero yo tengo que hacerle una resta a esa imagen. ¿Una resta de qué? Del fondo natural o del background que tiene ese paciente. Por ejemplo, si yo le hago ese ROI allá, yo lo que hago es que lo dibujo, ese mismo ROI lo vuelvo a hacer acá. Esto en teoría es el fondo natural de ese paciente. ¿Sí? Algo capta. Es menor, obviamente, pero algo capta. Este fondo yo se lo debo restar a esto para que ese valor sea real. ¿Listo? Porque siempre va a haber un fondo. Por ejemplo, una tiroides que no funciona adecuadamente, este fondo va a ser mucho más alto. No funciona bien. Ahora que si ese fondo es mucho más bajo y toda la actividad está acá, es porque la glándula es hiperfuncionante. ¿Listo? ¿Cómo yo opero esto? ¿Ustedes vieron eso de pronto? No. Listo. Ustedes tienen las cuentas en la tiroides. Le restan las cuentas de ese background.
y lo dividen en el background. ¿Listo? Cuando ustedes operan esto, les va a dar el resultado de lo que esto está expresando. Por encima de 4.5 4.5. está hiperfuncionante la glándula. Es como de 2.5 a 4.5. Sí, de 3.5 a 4.5. Y por eso se llama sustracción. Toca restar, que no Pero- reste. Pero es decir, esto es para el... Para tiroides. No. Pero, No. Esto es para tiroides. Para tiroides. Para la tiroides. Para la Para tiroides. separarlo, ¿sí? Tiroides, paratiroides. Son dos, esto es tiroides. Tiroides. Así es como se procesa la imagen de la tiroides. Acá le están reportando índice de atrapamiento de 2.3. ¿Está bien? Casi. Sutilmente bajito. ¿Listo? Procesamiento de la imagen de gamografía de tiroides. Normalmente, ¿qué se presenta en esta imagen? La anterior, las dos oblicuas y el índice de atrapamiento. El índice se hace, devuélvete la diapositiva anterior, con las medidas, porque en el reporte de la gamografía le dicen que tiene los lóbulos. El lóbulo izquierdo mide tanto por tanto, el derecho tanto por tanto, y un índice de atrapamiento calculado. Pero esto es tiroides. Tiroides. Para tiroides es diferente. Yo ahorita se los muestro. Listo. ¿Hay preguntas para las expositivas? ¿Qué pasa si Y aquí está lo que capta. ¿Será que es tiroides o es paratiroides? Si ahí está encima la actividad. ¿Qué le puse para la tiroides? Para la paratiroides, perdón. MIBI. Y yo veo que hay actividad metabólica. Pásate la imagen que sigue ahí, porfis. la terapia? La que sigue. La siguiente, porfa. Eso es una paratiroides. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Se ve actividad acá? ¿Nada? ¿Seguros que nada? Yo veo que sí. Acá hay menos que acá. ¿Sí o no? O sea que sí hay. Pues no la vamos a comparar a la actividad que hay en este caso, por ejemplo, en las submaxilares. Pero de que hay, hay. ¿Ustedes saben si eso es tiroides o paratiroides? ¿Podría diferenciarlo alguno? No lo sabemos. El que diga que ahí lo ve es un mago. Yo veo ahí un manchón. ¿Sí o no? Ya está. Eso es paratiroides. Ahora, seguramente esto está marcado, pero no alcanzamos a ver qué horas hay ahí. No lo sé. Cuando tú dices, es importante que yo logre ver la silueta del corazón, más allá de que sepas, de que ese médico sepa que se utilizó MIBI, es importante que el mediastino se vea porque a veces hay ectopías en las glándulas paratiroideas y pueden estar mediastinales. Puede pasar que el paciente tenga una glándula paratiroides por acá y no acá, donde deberían estar las nativas. Puede pasar. ¿Listo? Lo mismo que una glándula tiroides, puede que el paciente la tenga debajo de la lengua. Sí. Una tiroides ectópica sublingual, puede pasar. Debajo de la lengua tiene la tiroides. Se ve, puede pasar, porque es una localización ectópica. Eso es lo que significa una ectopía. ¿Listo? Entonces, yo ya tengo esta imagen. Entonces voy a suponer que esta imagen, el rol que yo le haría a este paciente sería como algo así, no sé, más o menos, ¿sí? Esa es la paratiroides. Luego vamos a suponer que el paciente viene al otro día y yo le voy a hacer esta misma imagen. Y ya uso tecnesio, ¿cierto? El tecnesio es más específico para ver tiroides. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante recordar? Esta imagen se hizo con MIBI y esta se hizo con Tecnesio. tecnesio, ¿sí o no? Pero este MIBI también se marca con tecnesio, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué le voy a decir al equipo? Digitalmente, necesito que a esta imagen me le quite el tecnesio en estado libre. Digitalmente, esto que yo veo acá es tecnesio, ¿sí o no? Esto, résteselo a esto. Sáquelo. Cuando lo saca, lo que me va a mostrar esta imagen es lo que realmente es MIBI. MIBI. Por ejemplo, ¿será que el tecnesio se fija al ventrículo? ¿Han visto ustedes perfusiones miocárdicas con tecnesio? No. O sea que cuando yo efectúe esta sustracción, esta actividad se va a quedar, porque esto es MIBI. Pero puede que toda esta me la quite, porque esto puede ser tecnesio. Pasa que aquí yo no sé qué es MIBI y qué es tecnesio, porque eso supuestamente está unido. Pues digitalmente el equipo me arrastra lo que hay ahí y solamente me va a mostrar lo que esté sobreexpresando MIBI. ¿Eso qué significa? Que cuando yo le haga esta resta, estas imágenes, lo que voy a obtener acá me demuestra que ahí tengo esa misma forma, pues cada vez es más fea. Yo tengo esta tiroides, vamos a suponer,
Y el equipo me muestra esto, punto. Yo no voy a ver el contorno de la mariposita, me muestra un punto. Este punto es el resultado de la resta. Es decir, que aquí lo único que me va a mostrar el sistema es el MIBI. Si me llega a mostrar una porción focal acá, significa que hay un adenoma paratiroideo. Puede que le muestre background. Eso no es una imagen así de perfecta, ojalá. Eso les va a mostrar varias cositas, pero puede que les muestre varias cositas acá, pero que lo que usted consideraba su mariposita esté absolutamente blanco, totalmente blanco. Eso significa que todo lo que hay acá es tecnecio. Ya el sistema le dice, tenga total seguridad en que lo que está dentro de su ROI, si usted hizo el ROI bien hecho, no es MIBI. Eso descarta el adenoma paratiroideo. ¿Está clara la sustracción? Esto se hace digitalmente trazando un ROI, pero ya nos hablaba de la posición. Si yo hago la imagen de la hora, 60 minutos de la paratiroides así, pero hago la de la tiroides con el paciente así, 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 esto se va a alterar. O sea, la sustracción no le va a quedar bien, nunca le va a dar. Cuando usted haga la sustracción, puede que a veces el sistema le dé un doble contorno por acá y normal por acá. Y usted dice, no, lo va a correr un poquitico para allí. Entonces, aquí le alinea, pero aquí le sale un doble contorno. Y digo, ¿pero por qué? Porque está en diferentes posiciones. La sustracción tiene que hacerse exactamente en la misma posición. Por eso es que en algunos protocolos al paciente le van a poner un punto, un punto y un punto. Usted hace la imagen y en su pantalla, literalmente, yo lo hacía. Yo le ponía una tira de cinta acá, transparente, ¿no? Y marcaba, aquí está el primer punto, aquí está el segundo punto, aquí está el tercer punto. Entonces terminaba la imagen de los 120. Le inyectaba la tiroides al paciente. Ya el paciente está marcado, ¿no? Y tengo marcada en la pantalla en dónde iban los puntos, ¿sí? Al rato volvía a acostar al paciente. Los puntos del paciente debían darme en los puntos que yo marqué sobre una cinta en la pantalla. Eso me decía que el paciente estaba exactamente en la misma posición. Le hago la tiroides, arranco la cinta y todo bien. Me quedo en la misma posición. Hay centros que no lo hacen. Eso depende del centro. ¿Listo? ¿Se hace? Sí. Hay médicos que dicen, me gusta con los puntos. Ahora, los puntos hay que saberlo hacer, porque a veces hacen una tapa de gaseosa aquí encima. Y eso queda horrible, queda grande. O imagínese usted hacerle el rollo y ponérselo acá, en toda la horquilla, encima de la tiroides. Bailas, no mal. ¿Sí? Entonces debe hacerse bien. ¿Listo? Si yo hago la paratiroides y yo le hago la tiroides, yo sé cómo acosté el paciente, en qué posición. Normalmente yo le pongo una almohada por debajo de los hombros para que el cuello caiga. Pero si le hago yo le hago esa y al otro día viene la tiroides y se la hace mi compañero con una almohada y queda así, pues no me va a dar. ¿Listo? Debe ser reproducible la imagen para que la sustracción sea confiable. Hay muchos médicos, hay muchos centros que no hacen sustracción. ¿Por qué? Porque no creen en la sustracción. Yo no creo que el problema sea la sustracción. El problema es que no la saben hacer los técnicos. Entonces, si siempre queda mal, el médico al final dice, quitemos esa vaina porque eso no me sirve. No es que no sirva, sí hay que hacerla bien. ¿Listo? Hay centros que no la usan por muchos años, pero es porque ya los médicos dicen, no, esa vaina no me sirve a mí para nada. ¿Por qué? Porque no se hace bien. Hay protocolos en los que se ve realmente. ¿Claro hasta ahí? No sé cómo se adquirió esta imagen.